¿El fin de la ley es Cristo? En Romanos 10:4 las palabras de Pablo han sido traducidas de esta manera. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Desafortunadamente, la mayoría de los traductores vierten la palabra griega, telos, simplemente como fin, en lugar de traducirla de acuerdo con el significado que Pablo le dio dentro del contexto. Al suponer, erróneamente, que la fe anula la ley, muchos han llegado a una conclusión ilógica que Pablo claramente rechazó en Romanos 3:31, donde escribió: ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para poder traducir correctamente una palabra que tiene más de un significado, es necesario examinar y entender su contexto. El traductor tendrá así un concepto claro de lo que el autor quería decir. Veamos un ejemplo sencillo antes de entrar a analizar esta palabra. Uno le puede preguntar a un estudiante: ¿con qué fin estás estudiando? La palabra fin en este contexto se refiere al objetivo o la meta que el estudiante tiene en mente. Recibir el grado será solo el resultado final de los años de estudio que ha pasado en el colegio o escuela, no el fin de su habilidad o su deseo de aprender. Veamos algunas referencias sobre esta palabra griega telos. La palabra griega telos, traducida como fin en Romanos 10:4, tiene varios significados, entre los que se encuentran el fin o resultado definitivos de un estado o proceso, el objetivo o propósito de una cosa. El telos, del griego, fin, objetivo, o propósito, es el fin o propósito, en un sentido bastante restringido utilizado por filósofos como Aristóteles. Es aquello en virtud de lo cual se hace algo. Según Kittel, la palabra, telos, se utiliza en el Nuevo Testamento de 4 formas diferentes: lo llevado a cabo o cumplido, el objetivo, el tributo, o un acto de iniciación, aunque este último sentido no ocurre en el Nuevo Testamento. Bauer por su parte afirma que telos significa fin, terminación, o la parte final, o el objetivo hacia el cual un movimiento es dirigido. Según el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Arndt y Gingrich, la palabra griega telos, utilizada 42 veces en el Nuevo Testamento, tiene que significar finalización, cese, terminación en 4 o 5 lugares. Pero en la gran mayoría de los casos, su significado es, primero, objetivo, propósito, objetivo hacia el cual se dirige un movimiento, tributo, o, segundo, resultado, consumación, última parte de un proceso que obviamente no está dirigido y que puede o no terminar. Estos significados se reflejan en la palabra inglesa, teleología, la rama de la filosofía que trata los objetivos y propósitos. A continuación pondré algunos ejemplos de traducción de la palabra telos. Propósito o meta. Esto se aprecia claramente en la traducción de 1 de Timoteo 1:5. Pues el propósito, telos, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Telos como final. Mas el que persevere hasta el fin, telos, este será salvo. Mateo 24:13. Telos como cumplimiento o consumación. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento, telos. Lucas 22:37. Telos como tesoro o impuesto. Mateo 17:25. Y cuando llegó a la casa, Yeshua se la anticipó, diciendo: ¿Qué opina Simón? ¿De quiénes reciben tributo, telos, o impuestos o los reyes de la tierra? ¿De sus hijos, o de los extraños? ¿Cuál de estos posibles significados de telos tuvo el apóstol en mente al escribir este pasaje? Veamos. Si analizamos la Septuaginta, esta misma utilizó telos para traducir la palabra hebrea mejetz, que es tesoro, fondo. La Septuaginta tradujo esa palabra mayormente cuando Israel iba a la guerra y del botín cada príncipe aportaba para un fondo común para el tesoro del templo. Algo a tener en cuenta es que desde el punto de vista griego se le llamaba telos a lo que se dejaba en el fondo de la bolsa de los ingresos, porque era el dinero de los impuestos. El telos era lo último que se podía tocar, pues eran los recursos de una nación. Por eso esta palabra se usa como tributo o tesoro público. Esto lo podemos ver en los siguientes textos. Mateo 17:25. Y cuando llegó a la casa, Yeshua Cristo se la anticipó, diciendo: ¿Qué opina Simón? ¿De quiénes reciben tributo, telos, o impuestos o los reyes de la tierra? ¿De sus hijos, o de los extraños? Romanos 13:7. Paguen a todo con el que tengan deber, al que impuesto, impuesto, al que tributo, telos, tributo, telos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando vemos el orden gramatical del griego, Pablo está usando la palabra telos en el sentido del tesoro público, del cual se beneficiaba toda nación o pueblo, porque precisamente para eso se recaudan.
Entonces lo que Pablo realmente está diciendo es lo siguiente. Romanos 10:4. Porque el tesoro de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. La justicia bíblica es la ley o Torá y debe entenderse como el acto de misericordia con que el eterno Dios beneficia al hombre arrepentido de su maldad, de su pecado, de su miseria. Por eso, en el contexto hebreo, cuando alguien le da dinero a un mendigo o miserable, se dice que hizo un acto de justicia, pues tomó de sus recursos para favorecer al que no tenía. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en su carta, que el tesoro público, telos, de la ley o Torá es el Mesías Yeshua, de donde el Padre tomó para hacer justicia, proveyendo en su infinita misericordia a favor del hombre que se encontraba en su miseria pecadora. Lamentablemente, por desconocimiento, muchos no entienden cuál es el propósito de la ley o Torá, es el Mesías como tributo pagado al eterno Dios a favor de los hombres, y piensan que Pablo está diciendo que con el Mesías la ley o Torá llegó a su fin. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando se entiende de su contexto profundamente. El Mesías además siempre ejemplificó perfectamente lo que enseña la ley de Dios en su forma de conducirse. Llevarnos a su carácter y a su obra es el objetivo o tesoro de la ley. Traducir telos como fin en Romanos 10:4 tergiversa el significado que Pablo quiso darle, y eso es algo que Pedro advirtió enérgicamente que no debemos hacer. Además que si Dios hubiera querido dar fin a la ley nos encontraríamos con grandes problemas en muchos otros versículos como cuando salga de Sión la ley a todas las naciones, y muchos otros más textos que hablan de la ley y de su vigencia y no abolición. Además, con qué estándar Dios juzgara en el día postrero si su ley ya no tiene vigencia, no habría con qué dimensionar las obras malas ni buenas. Salmos 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.